Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. En la América principalmente, aun cuando en el sur van 3 horas adelante en relación al norte de Latinoamérica. Y buenas tardes en Ruanda, a las 3 de la tarde. En Ruanda, sede principal del Simposio Global Ubuntu 2020-2021 a nombre de la Coordinación Regional para Latinoamérica en las personas de Álvaro Campos y de la propia José Alfredo Cruz. Nos da muchísimo gusto saludarle para desarrollar otra emisión de las mesas regionales en el marco de nuestro simposio global. Hoy tendremos una mesa particularmente interesante, no quiere decir que las otras no las sean, pero esta nos permitirá de alguna manera tener una mirada, una aproximación directa al trabajo en territorio sumamente importante, con compañeros en el centro, en el sur y en el Caribe, que tienen una trayectoria y un trabajo importantísimo en el restablecimiento del ya muy deteriorado tejido social que vivimos a lo largo de América Latina. Me acompañan en la sala. Me da mucho gusto saludar en el sur a Nicolás Vargas. Él es educador, terapeuta y facilitador de biodanza. Desde hace más de 20 años trabajó desde el ámbito de las organizaciones sociales, culturales y territoriales. Desde esta práctica ha ido desarrollando una propuesta político-pedagógica en género, generación y masculinidades, entre muchas otras cosas. Querido Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a esta mesa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar compartiendo este espacio. Muy agradecidos con tu participación en Mendoza, en Argentina. En el Caribe, me da mucho gusto saludar a Javier Omar Morales Nazario. Él es especialista en salud pública y teatrero. Javier es padre de 3, hermano menor, hermano mayor y tío de varios y varias. Maestro de teatro y cuenta con una maestría en salud pública con especialidad en salud materno-infantil de la Universidad de Puerto Rico. También está certificado como educador en lactancia materna y acompañante DULA de aborto. Querido Javier Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, muchas gracias. Me encuentro muy bien y bien contento con este espacio y esta oportunidad para compartir con ustedes. Gran abrazo a todos, a Muy, todas. muy contentos de enlazarnos al Caribe, porque además Puerto Rico, como República Dominicana, recientemente se incorporan a nuestra red latinoamericana. Gracias, Javier Omar, por formar parte de la mesa. También en el sur, me da mucho gusto saludar a Román Alexis Huerta Montoya. Él es pedagogo e investigador social, licenciado en Psicología y Pedagogía, referente de la Mesa Nacional de Masculinidades en Colombia, la experiencia en el sector humanitario y la labor como activista en el trabajo con hombres y masculinidades le han permitido generar desarrollos y avances en diversas aristas desde el año 2002, por mencionar. Querido Román Alexis, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Un saludo para todos en la mesa, para ti especialmente, José Alfredo, y para quienes nos escuchan. Muchas gracias, nos encontramos bien y dispuestos a conversar y aportar en un espacio como este. Muy contento con la conformación de esta mesa y con tu participación, Román. Y cierra la mesa mi querido Armando Barreno. Él está en Guatemala. Él es maestro de educación primaria con pensum cerrado de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y física por la Universidad de San Carlos de Guatemala, coordinador de la Red Nacional de Hombres de Guatemala y punto focal para Men Engage Guatemala, entre muchas otras cosas. Querido Armando, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola José Alfredo, a los colegas que nos acompañan este día en la conversación. Muy honrado en
en ser invitado a este espacio y será un gusto compartir diversas experiencias con toda la audiencia de Men Engage y a todos los que van a seguir esta transmisión. Así que un saludo desde Guatemala. Muy agradecido, amigo, de que podamos conversar sobre su experiencia, sobre el trabajo de base que han hecho a través de muchas disciplinas. Ya iremos profundizando. Si están de acuerdo, les propongo un formato de hasta 10 minutos para cada uno para hacer una primera presentación sobre el tema y después una conversación de manera informal también con los compañeros que nos acompañan en la sala. Con vasta experiencia. También por ahora identifico a Gustavo Flores en Bolivia, hasta Lo García en México, para tener un diálogo más interactivo. Bienvenidos también a quienes están en la sala directamente en Zoom y quienes siguen la transmisión a través del Facebook de Men Engage Latinoamérica. Querido Nicolás, si estás de acuerdo, empezamos contigo. Hasta 10 minutos para conocer sobre tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, contarles primero que yo soy parte de una organización que se llama Asociación Ecuménica de Cuyo. Es una organización que trabaja en Mendoza hace muchos años, ya casi van a ser 50 años que trabaja el año que viene, donde hay una larga experiencia, una larga trayectoria de trabajo en relaciones a las temáticas de género con mujeres. Es una organización que ha sido parte esencial de la construcción y de ser parte de la generación de espacios que para el proceso argentino han sido fundamentales, como los encuentros nacionales de mujeres y otros espacios que han ido nucleando y acumulando en un proceso largo una mirada sobre las relaciones de género, sobre el lugar de las mujeres y sobre el lugar de los varones que realmente han ido acumulando políticamente, prácticamente, teóricamente, distintas miradas y distintas construcciones que hoy por hoy en la realidad argentina impactan fuertemente en la dinámica de, te diría que cualquier tipo de organización o institución hoy día, ¿no? Pasando desde los ámbitos del Estado y todas sus instancias, como la escuela, como las universidades, como los sindicatos, como las organizaciones barriales, territoriales, todas las organizaciones políticas transversalmente en la Argentina por lo menos están impactadas fuertemente por las dinámicas relacionales, por los vínculos, por el lugar que las mujeres históricamente han ocupado y por el que hoy día están construyendo, y eso significa un movimiento que interpela cotidianamente a los varones en particular y al conjunto de la sociedad en general. Siendo parte de esta organización que comentaba al principio, de muchos años de trabajo y práctica en distintas instancias con trabajo con mujeres, yo me siento un poco, de alguna manera, resultado también de esa dinámica y de esa práctica política de la organización, y sobre todo de lo que ha significado durante casi 20 años un diálogo permanente con compañeras que vienen haciendo estos tránsitos de militancia social, personal, institucional. En ese contexto surge ya hace unos 6, 7 años, y también por un camino personal de búsquedas y de caminos con otros compañeros, la propuesta de empezar a trabajar en instancias de trabajo con varones. En paralelo es una organización y somos personas que venimos trabajando ya en instancias de organización de distinto tipo, sobre todo con jóvenes,
Y a partir de ahí, y de este contexto que relataba, surge un poco esta idea de esta propuesta de empezar a trabajar en espacios de formación en un primer momento. Es una organización que se vincula fuertemente a la educación popular, y es una larga tradición vinculada a los temas de educación popular, por lo tanto, un poco es el anclaje desde donde un poco planteamos la experiencia. Luego entran en diálogo con otras instancias más terapéuticas, como la Gestalt, corporales, desde el movimiento, como la biodanza y otros ámbitos, y un poco a partir de esa canasta de recursos es que va conformándose un poco la experiencia con la que nosotros trabajamos. Esta experiencia tiene dos formatos: por un lado una experiencia vinculada a un espacio de formación en género, generación y masculinidades, y por otro lado una conserjería en género y masculinidades, como dos herramientas de trabajo fuertes. En relación al espacio de formación, ha sido ya casi, creo que es el 6º año en la que venimos trabajando en articulación con distintos sujetos, distintos tipos de organizaciones, sobre todo en un proceso de acompañar una demanda que ha venido surgiendo y cada vez se hace más consistente, de compañeros que a partir de su vinculación cotidiana con compañeros con compañeras en distintos espacios institucionales empiezan a buscar herramientas donde poder pensarse, cómo pensar sus vínculos, sus relaciones, y un poco a partir de esa demanda es que empezamos desde el principio a trabajar. Hicimos una propuesta de formación y después hay un trabajo permanente de demanda y de pensar. Demanda en el sentido de varones que andan buscando espacios donde pensarse y donde pensar sus espacios laborales. Desde esa dinámica, hoy día venimos trabajando con organizaciones territoriales, organizaciones que vienen del ámbito de la cultura, del ámbito de la acción barrial, organizaciones sindicales, organizaciones políticas, espacios universitarios, espacios deportivos, digo, es como bastante amplia la gama de organizaciones y espacios que están hoy día tratando de pensar estas relaciones. En general a partir de situaciones conflictivas, digo, eso es lo que dispara esta demanda, digamos, ¿no? O por relaciones de violencia, o por situaciones, distintos tipos de situaciones. Un poco a partir de este contexto y de estas estrategias que nos fuimos planteando, surge y hemos ido trabajando en un programa de formación que está centrado a partir de una lógica de cómo pensamos los aprendizajes, los varones en este contexto en el que estamos, qué tenemos que aprender, qué tenemos que desaprender. Esas fueron dos preguntas orientadoras. Un poco a partir de eso se armó una suerte de estructura de formación que se va adaptando a los contextos y a las realidades con las que nos vamos vinculando, pero en resumen tiene por un bloque grande que tiene que ver más con las lógicas de la masculinidad hegemónica, donde un poco desarrollamos qué es esto de la masculinidad hegemónica, el patriarcado, bajo qué realidades o qué realidades naturalizadas tenemos los varones que reproducimos sistemáticamente y con las que vamos como a partir de ciertas naturalizaciones que tienen que ver con nuestros procesos de socialización, vamos trabajando, vamos vinculándonos cotidianamente y reproduciendo cotidianamente. Un segundo bloque que nosotros lo planteamos como algo así como unas puertas de salida a las lógicas de la masculinidad hegemónica, y ahí trabajamos sobre todo a partir de la afectividad y el vínculo, de cómo hemos ido los varones, y qué posibilidades tenemos los varones de repensar nuestras maneras de vincularnos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra interioridad, con otros y otras, con la naturaleza, cómo construimos vínculos en torno a las lógicas del deseo y la responsabilidad, cómo pensamos desde otros lugares
la manera en que construimos nuestra subjetividad en torno a lo sutil, a lo sensible, en un movimiento de lo que nos pasa a nosotros con nosotros mismos, para poder desde a partir de eso vincularnos con otros y con otras. Un tercer bloque que tiene más que ver con la vida cotidiana, donde ahí nos anclamos un poco más en la realidad, y ahí algunas temáticas que para nosotros son fundamentales, que tienen por un lado la crianza y las paternidades, las sexualidades, y finalmente las violencias, como tres ámbitos que para nosotros son ámbitos que son, por un lado, fructíferos para poder pensar y repensar, donde hay posibilidades concretas de poder empezar a ubicarnos desde otros lugares con otros códigos, y por otro lado, realidades que nos interpelan por la dimensión y por la coyuntura en la que estamos viviendo. Y finalmente un cuarto bloque que tiene más que ver con el dispositivo pedagógico, que tiene que ver con compartir y traducir en términos de herramientas a varones concretamente, cómo trabajar, cómo desarrollar prácticas en su organización, en su institución. Estamos en un proceso de sistematización de esta experiencia. El objetivo tiene que ver con este año, esta mitad de año, poder terminar con la producción de un manual, de un dispositivo pedagógico que cuente y que pueda ser accesible para otros varones para trabajar en sus instancias y organizaciones. Bueno, nada, por ahí creo que va cumpliéndose el tiempo, entonces quedarían algunas otras cosas más que contarles, pero ya se las explayo en un ratito. Gracias. Te agradezco mucho, querido Nicolás. Qué interesante trabajo, de alguna manera, que se ha venido articulando y estructurando, entiendo, a partir de la experiencia, justamente a través de los años y el recorrido en diversas disciplinas, y a través de diversas aproximaciones con los hombres en Argentina. Quiero proponerles que viajemos, por lo menos a través de la vida virtual, al Caribe, en San Juan, la experiencia desde Puerto Rico de Javier Omar, que también a través de diversificar distintas experiencias ha hecho aproximaciones muy importantes en este trabajo. Estamos contigo con voz y con imagen, querido Javier Omar. Hola. Gracias, Alfredo. Saludos. Bueno, pues gracias por la invitación. Para mí fue una oportunidad de compartirles un poco de lo que he podido hacer junto con otras colegas y otros colegas desde Puerto Rico, y el trabajo en las comunidades es diverso. Es un asunto que requiere, pues, poner unas categorías a unos grupos, unas etiquetas que, pues, tienen su beneficio muchas veces porque nos permiten llevar una información más rápido. Entonces quería yo utilizar, como mencionó José Alfredo al inicio, que yo soy maestro de teatro, pues hemos podido desarrollar algunas estrategias del uso del arte, y quería compartir específicamente estas iniciativas que hemos desarrollado. Una, ¿verdad? De ellas déjenme ver si aquí, es el uso del entretenimiento, una estrategia que se ha utilizado en Latinoamérica principalmente para trabajar muchos temas y retos sociales que enfrentamos en nuestras comunidades. El trabajo que yo realizo está muy atado a la salud sexual y reproductiva, tanto con hombres directamente, con las personas que están gestando y sus recién nacidos y esos procesos de infancia. Entonces, en Puerto Rico, al igual que en muchos países latinoamericanos y a nivel mundial, la tasa de cesáreas, por ejemplo, es un serio problema. Y en 2012 desarrollamos una estrategia que les estoy compartiendo, ¿verdad? Les voy a poner este video que se llama Innecesaria,
Y la traigo porque en esta experiencia, vamos a ver el video musical, quizá algunos ya lo han visto, se integran diversos elementos o personajes de esta comunidad de servicios en el área de salud sexual. Están las mujeres que están gestando, ¿verdad? Pero también están los compañeros, los proveedores de salud en esta conversación. Yo les comparto esta versión que tiene lenguaje en señas y también subtítulos en portugués, ¿verdad? Asumiendo que podrían haber algunos compañeros o compañeras de este video que ese sea su idioma, pues les comparto esta versión. Vamos a ver cómo se escucha a través de esta plataforma y quizás lo podemos detener y seguir conversando. Lo que quisiera ver un poco es que veamos más la estrategia del uso de la música, de la integración del lenguaje de señas, la importancia que tiene y todas las intersecciones que pueden haber en un tema tan cotidiano como es nacer, ¿verdad? Nacer. Parir, en el caso de quien está gestando. Puerto Rico continúa con una de las tasas de cesáreas más altas del mundo. El bisturí se ha adueñado de nuestros partos. A las mujeres se les ha arrebatado violentamente su protagonismo. Comenzar el parto de manera artificial incrementa el número de cesáreas. A mayor número de cesáreas, mayores complicaciones en los niños. Expertos en la salud materno-infantil indican que ninguna razón es válida para una tasa de cesáreas tan perturbadora. Dedicado a todos aquellos que les gusta abusar del bisturí, pues tenemos la mirilla. Mujer, despierta, decide tú ser protagonista y toma control. Se quieren hacer de chavos dando tajos, a diestra y a siniestra quieren hacer un negocio de lo que es obra maestra, un proceso natural, milagro de procreación, te quieren hacer cesárea sin tener una razón, excepto que a ellos les conviene pues te ponen en agenda. Corto es el tiempo pero inmensa es la cuenta, la excusa que no sepan, ellos se la inventan, nuestra voluntad violentan. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria, tiene riesgo de tener una cesárea innecesaria. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria, precaución quieren hacerse una innecesaria. Pero ellos claro no les duele, tampoco les hace daño y esto mismo lo repiten mes tras mes, año tras año. Crimen de cuello blanco, bata blanca si prefieres, se lucran del sufrimiento de nuestros hijos y mujeres. Rechazan sus deberes, solo quieren la ganancia, muchos les hacen caso, ellos promueven la ignorancia y arrogancia, luego no fomentan la lactancia. Hacen un negocio de la salud de nuestra infancia. Pensaban que ignoraba lo que hacen sin vocación, pues agúcense, para eso compuse esta canción. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria, tiene riesgo de tener una cesárea innecesaria. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria, la precaución quieren hacerte una innecesaria. Bisturí. ¿Seguro, doctor? Yo creo que ella pare. Bueno, si tú te quieres quedar 12 horas esperando. Tiene razón. Además, hoy es viernes. Doctor, ¿qué me va a hacer? Tranquila, ¿quién sabe de esto? Soy yo. Enfermera, tráigame una caja de bisturí y una de sutura. Tengo 8 pacientes y mañana me voy de... No me malentiendas, yo no estoy en contra de la cesárea, yo creo en ella si es estrictamente necesaria. Lo que no es necesario es una generación del bisturí, si te gusta tanto hacerlo vamos a hacértelo a ti, te vamos a hacer la necesaria para sacarte el salvajismo. Dime cómo puedes vivir contigo mismo. ¿Dónde está tu conciencia? ¿Acaso te la extirparon? ¿Dónde está tu alma? Al diablo se la regalaron. Ya me escucharon, si estás preñada luego no te asombres. Ellos tienen un bisturí con tu apellido y con tu nombre. Mujeres y hombres, es tiempo de crear conciencia. Ellos por conveniencia y tú pagando consecuencias. Apodérate, toma control de lo que te pertenece y así verás cómo la salud florece. Yo no solo critico, yo también propongo. Pon atención mientras lo expongo. Que se multipliquen las dulas y se levanten las parteras. Vamos a crear conciencia en esta nueva era, para que sea cuando Dios quiera y no cuando ellos quieran. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. Por un parto humanizado vamos a romper barreras. Vamos a crear conciencia en esta nueva era, para que sea cuando quieras, donde quieras, como quieras. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. En apoyo a los obstetras que humanizan su carrera. Vamos a crear conciencia en esta nueva era.
son de Latinoamérica entera. Aphrodisiac en el mic, Misael en el beat, para que quede claro. ¿Por qué el alumbramiento está siendo atendido como una enfermedad y no como algo natural? Esto representa un serio problema de salud pública. Aquí estamos. ¿Me escuchan bien? ¿Pudieron escuchar un poco el audio del video? Me alegro. Bueno, nada, esta campaña cumple 10 años el año que viene y aún así su contenido es vigente. Son conversaciones que se obtuvieron de experiencias de las familias, incluyendo a los hombres que participaban de nuestros encuentros cuando desarrollábamos la campaña. Como producto de estas iniciativas, ¿verdad? Pues pudimos establecer programas de servicio y de apoyo y acompañamiento tanto a las familias que estaban gestando como a los hombres, y esta es una de nuestras iniciativas que les quería compartir, que es este espacio, ¿verdad? De los EHP, donde, o los encuentros de hombres y paternidades, donde conversamos y de aquí sacamos mucho contenido, información, y hacemos que las voces de los compañeros se puedan dar a conocer. ¿Y por qué traigo esto? Bueno, pues porque ese es un reto. Si ustedes escucharon el contenido de ese video musical, nos vamos a dar cuenta que traer las voces de nuestras comunidades es, en Puerto Rico decimos que pica, molesta, incomoda. Y entonces, cuando lo hacemos, pues esta campaña, ¿verdad? Una campaña que hace unos señalamientos bien interesantes, pues eso tiene su repercusión. Entonces, así igual con otros temas, ahora trabajamos con los papás, el tema de las licencias, es un tema que es muy actual, vigente, importante, las licencias de paternidad, el acceso para poder tener, ¿verdad? Y estar ahí presente y asumir responsabilidad en el cuidado de los menores, pues requiere también que uno pueda estar. Si uno no está, porque tiene que trabajar incluso desde el primer día en que bebé nace, eso es un gran reto. Estos son nuestros encuentros, una de las estrategias que estamos usando. Nosotros estamos entrando en las comunidades, proveyéndole herramientas también a otros papás para que puedan mantener estos grupos, y es una de las estrategias que estamos fomentando para poder crear más espacios de diálogo a la diversidad de paternidades en este caso, pero también de otros procesos de masculinidades. Estas son campañas, aquí tenemos citas de ellos. Estos diálogos siempre sirven de herramienta para el alcance comunitario, para llegar a la comunidad. Yo puedo decir muchas cosas, pero cuando sale de la voz de quien lo vive, ¿verdad? Y yo te escucho, yo soy papá, pero ya mi hija más pequeña tiene 5, así que ya mi conversación está en otra liga, como dicen, está en otro momento. Entonces hay que seguir escuchando y recogiendo estas voces y dándolas a conocer con estrategias que sean atractivas. Esta es otra estrategia que se está utilizando en Puerto Rico. Un compañero ha desarrollado este podcast que está en Spotify, se llama Entre Hombres. Es un espacio que atrapa conversaciones de voces masculinas, diversas, y lo que quiere es compartir sus experiencias también hacia masculinidades alternas. Está el espacio Tipos, que ahí está el compañero Heriberto Feliciano, ya él ha estado con nosotros varias veces, compartiendo en muchas actividades, y también ha colaborado con Men Engage. Y nada, pues eso era lo que quería un poco, hablarle de estas estrategias que tenemos en Puerto Rico y el uso del arte y de otras estrategias distintas para entrar en las comunidades y poderles escuchar su voz y su diversidad. Muchísimas gracias a ti, querido Javier Omar. Un tema interesantísimo y lamentablemente de una vigencia que no alcanzamos a dimensionar, vinculada directamente a la salud pública, a garantizar la salud pública, y en un segundo momento el ejercicio de los paternajes. Ya profundizaremos un poquito más en la segunda parte del diálogo. Muchísimas gracias, Javier. Si están de acuerdo,
nos regresamos al sur de la América, hasta Bogotá, para platicar con mi querido Román Alexis Huertas sobre cuál ha sido su experiencia de trabajo de incidencia directa en el territorio con masculinos. Estamos contigo, Román. Gracias, José Alfredo. Bueno, lo primero es celebrar el espacio. Cuando se plantea la pregunta de la importancia del trabajo comunitario alrededor de la transformación social, creo que me motivó mucho para esa conversación. Y para un poco compartirles el planteamiento, quisiera iniciar proponiendo una reflexión de cómo se da la transformación social finalmente, ¿no? Y desde allí poder ubicar la importancia del trabajo comunitario. Desde ahí tengo que decir que para mí la importancia o la transformación social se da a causa de tres cosas: o de procesos comunitarios, o de tendencias sociales, o de coyunturas estructurales que generan que la sociedad se transforme. Desde ese panorama, quiero contarles un poco lo que para mí sería la experiencia de ese trabajo comunitario en Colombia, que obviamente trasciende mi experiencia y que creo que soy producto del trabajo comunitario en Colombia. Finalmente, hablar de esta importancia me remonta a los años 90, cuando aparecen en el país los primeros grupos de masculinidades, ¿sí? Muy espaciados territorialmente, con apuestas incipientes, si se quiere, más desde la intuición para muchos de ellos, pero que se puede rastrear como proceso. Hoy, después de casi 30 años, es posible ver que desde allí surge lo que hoy en Colombia está posicionado en una agenda pública. Esas experiencias aisladas desde los 90s vienen a tener otro punto de quiebre muy importante a principios de los años 2000, cuando necesariamente se hace evidente la exclamación de una necesidad por parte de otros movimientos también vinculados al género, y ahí coincido mucho con la experiencia de Argentina que nos planteaba Nicolás, y era como finalmente a la luz y al acompañamiento de las mujeres termina también dándosele un impulso muy fuerte al trabajo de masculinidades. En nuestro caso, en el caso de Colombia, aparece por allá en el 2000-2005, cuando la necesidad manifiesta por parte de las mujeres de trabajar con los hombres para prevenir las violencias que sobre ellas recaen, pues nos da un lugar distinto a esos procesos de los 90. Si bien los hombres de los 90 venían ya repensándose algunos atributos, privilegios, la misma condición de esa masculinidad hegemónica en el proceso de socialización, es allí donde finalmente alrededor de las violencias se empata una conversación y una sinergia alrededor del tema. De ese ejercicio, y también un poco, y resalto eso de esta mesa, aparece una intención muy fuerte del trabajo comunitario alrededor de dos elementos. Uno, los procesos estudiantiles, trabajar con jóvenes estudiantes, ¿sí?, de colegio principalmente, alrededor de campañas, de promover la no violencia, replanteándose un modelo de masculinidad distinto, ¿sí? Y el otro elemento es el papel que jugamos los educadores. No es gratuito que en esta mesa aparezcan tantos licenciados, tantos profesores, tantos maestros, porque finalmente es allí donde está nuestro papel en lo comunitario. Pues en Colombia pasó lo mismo. Y alrededor de ese proceso del 2000-2005, donde trabajamos fuertemente, una experiencia tan grande como fue la campaña mundial del lazo blanco, que llega aquí a Colombia, y alrededor de eso empezamos a trabajar en diferentes lugares del país el tema de la prevención de la violencia, que ahí tiene un ascendente distinto para nosotros. Es que cuando para el 2005 nosotros estábamos hablando de prevenir las violencias que recaían sobre las mujeres desde el trabajo con hombres, era necesario reconocer que no solamente estábamos hablando de una violencia intrafamiliar, que no solamente estábamos hablando de una violencia de pareja, sino que también estábamos hablando de una violencia en el marco del conflicto armado, donde las mujeres eran botines de guerra y donde los perpetradores de dichas violencias éramos hombres, ¿sí? Y cómo ese modelo de masculinidad para ese año, para esa época del 2005-2010, estaba asociado a masacres, a falsos positivos, a exterminio de la sociedad civil, y eso nos movilizó muchísimo.
a los movimientos de mujeres y a los movimientos de hombres o de masculinidades para generar pequeños semilleros en el país alrededor de este tema. Hoy, 10, 15 años después, pues estamos viviendo los resultados de ese proceso. Hoy son muchas las iniciativas de hombres jóvenes, de semilleros estudiantiles, universitarios, de movimientos antimilitaristas, juveniles, que están pegados al tema de las masculinidades como un pilar de reflexión crítica y transformadora de esa realidad. Ahí vuelvo entonces a eso que les planteaba del proceso de transformación. Para nosotros fue vivir ese proceso de cambio alrededor del trabajo comunitario. Ese trabajo comunitario lo que permitió fue visibilizar una realidad en nuestro país. La realidad de unos hombres que estábamos incómodos con un mandato tradicional. La realidad de unos hombres que empezábamos a cuestionar el por qué la guerra tendría que ser un destino para todos aquellos que nacíamos con pene, en cualquiera de las botas militares que estuvieran, de un extremo o del otro, pero finalmente era un destino. Y eso que para nosotros es el resultado de un proceso comunitario que visibiliza esa realidad y que logra colocar en la agenda pública y política de nuestro país en este momento, pues hoy cambia. Hoy la transformación social ya se aleja un poco de ese proceso, siempre siendo el pilar, pero se vuelve una tendencia. Y en Colombia estamos viviendo eso, una tendencia del tema de las masculinidades, que se posiciona en diferentes lugares, donde coincidimos con lo que nos plantea Javier y Nicolás también, unos temas específicos alrededor de la no violencia, alrededor de la paternidad, alrededor de interpelar el modelo cultural sobre el que nos construimos en una Colombia que es multidiversa, multiétnica, pluricultural, y que pues tiene ascendentes distintos en cada lugar, y que dado que ese proceso de los 90 se dio como una diáspora en diferentes lugares del país, pues en los últimos años lo que el trabajo comunitario ha hecho es recoger e intentar sumar esas posturas. Creo que los últimos meses, el último año, nos ha colocado en otra línea de ese proceso de transformación, y es en lo coyuntural. Finalmente la pandemia para Colombia ha significado remover muchas cosas, para todo el mundo, pero para Colombia un poco más. O de manera particular, no un poco más, de manera particular, alrededor de procesos que desde lo comunitario el tema de las masculinidades y los hombres venía posicionándose. Nosotros veníamos antes de la pandemia de firmar un acuerdo de paz e intentar posicionar una implementación de esa paz. Y allí el tema de las masculinidades empezó a emerger desde el trabajo comunitario, desde el trabajo de estos hombres que dejaron las armas y empezaron a preguntarse por ese rol social transformador desde la vida civil. Y donde el tema de género fue crucial y el tema de las masculinidades llegó allí. Una condición de una postura de trabajo desde el repensarse, desde las bases mismas, la reformulación de los acuerdos sociales, esos que tenemos en pareja, esos que asumimos desde los matrimonios y la conformación de las familias. Entonces, eso nos da cuenta de un momento coyuntural para nosotros con la pandemia. Y un momento coyuntural que lo vivimos en toda Latinoamérica, donde empezamos a preguntarnos, ¿y los hombres en la pandemia qué? ¿Y el cuidado en los hombres en la pandemia qué? Y entonces desde allí la experiencia de Colombia empieza a enlazarse con otras posibilidades de conversación en Latinoamérica. Creo que desde allí está la importancia del trabajo comunitario en la transformación social, desde el poder visibilizar esa realidad de unos hombres específicos, de unas necesidades específicas que a veces las grandes estructuras, los gobiernos, los estados, las normativas no dan cuenta de esa realidad. A punta de pulso se visibiliza y hemos logrado que se empiece a reconocer ese trabajo. Creo que dejaría una sola pregunta ahí para toda la mesa un poco, y es cómo esta nueva realidad, esto pospandémico que se ha llamado, nos está generando una pregunta de qué es la comunidad finalmente. Cómo eso que hacíamos antes de llevar al lomo nuestro trabajo y llegar a esos lugares desde el contacto cara a cara, desde el intercambio personal y la relación, pues hoy nos lleva a la virtualidad. Y desde aquí entonces también el reto
de pensar cómo el trabajo comunitario inunda estas nuevas formas y también empieza a generar sinergias. Creo que hasta ahí va mi tiempo y lo dejaría a modo de provocación y más adelante podemos seguir conversando. Muchísimas gracias, querido Román. Alexis, es la pregunta. Yo quisiera retomarla en la segunda parte de la mesa. Estoy maravillado escuchando las diversas aproximaciones a través de distintas disciplinas, pero además adaptadas a cada contexto, de manera muy particular, en un contexto muy adverso que nos has retratado ahora en Colombia en las últimas décadas. Y en efecto, no es casualidad que estén convocados aquí compañeros educadores, diría yo cuidadores, quienes han hecho este trabajo de incidencia directamente en las comunidades en los últimos años. Y ahí, en Centroamérica, de manera particular, en Guatemala, hay un trabajo importantísimo a través de lo que ha venido bordando mi querido Armando Barreno y la Red de Hombres de Guatemala, en un contexto también muy particular en el que ya podríamos profundizar si están de acuerdo. Escuchamos la presentación de Armando y abrimos una charla un poco más interactiva con todos. ¿Andas por ahí, querido Armando? Aquí estoy. No sé si me escuchan, solo he tenido que moverme hacia la ciudad para otro compromiso que tengo más adelante, pero estoy aquí y bueno, muy interesante las experiencias que se han tenido en cada uno de los países de la región y quisiera permitirme compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos trabajado en Guatemala. Creo que lo he mencionado en un par de ocasiones. En realidad la Red de Hombres nace del esfuerzo y el trabajo de formación, empoderamiento y de incidencia que venía realizando una red de mujeres. Es decir, inició este esfuerzo de trabajo comunitario y de organizar a redes de redes, como le llamamos nosotros, a partir de un grupo de mujeres que pues venían trabajando el tema de igualdad de género, derechos humanos. Sin embargo, se dieron cuenta de que pues no servía de mucho empoderar a las mujeres y formarlas en esos temas si la otra parte, que somos los hombres, pues también no nos involucrábamos en este lado. Porque las mujeres podían llegar muy empoderadas a su casa, pero luego toparse con ese gran muro que era el hombre. Entonces nace la idea y la necesidad de comenzar a trabajar en una red de hombres. De esta situación es que en el año 2010 pues se conforma la red de hombres y le llamamos nosotros red de redes porque se conforma de líderes comunitarios, de representantes de ciertas organizaciones académicas, religiosas, sociales, de distinta índole. Y pues en un principio surge como la necesidad de querer organizar a los hombres para hacer incidencia en temas de salud, educación y nutrición, con un tema transversal que es la masculinidad y la igualdad en todos estos temas. Se comienza a articular los esfuerzos y se consolidan las redes en 5 departamentos del país. El país tiene 22 departamentos. Estamos en la región del occidente. Y se comienza a trabajar el tema, pero algo muy importante que se trabajó en este aspecto es que, digamos, no fuimos trabajando directamente el tema de masculinidades con los hombres, sino comenzamos a trabajar otros procesos formativos, involucrándolos en hacer trabajo de campo, por ejemplo, visitar servicios de salud, visitar escuelas para conocer la problemática que se da y cómo el reflejo de una cultura patriarcal y machista está implícita en todos estos ámbitos. Y después de eso, pues ya viene entonces un proceso de sensibilización en el tema y de un involucramiento más comprometido de parte de los hombres. Entonces se ha venido trabajando desde ese año
luego se fueron organizando otras redes y las redes actualmente tienen una estructura a nivel comunitario, digamos, o municipal le llamamos, que es el nivel más pequeño que tenemos de organización política y social aquí en Guatemala. Luego también hay otra estructura a nivel departamental, que es como por decirlo a nivel de estado o a nivel estatal, y tenemos una estructura a nivel nacional. Entonces, el trabajo de formación, de sensibilización, pero también el trabajo de incidencia se hace en estos tres niveles, ¿ya? Y lo más interesante de todo esto es que algo que valoramos nosotros y parte de lo que pues hemos alcanzado en este trabajo es que nos dimos cuenta de la importancia de involucrar a la gente del lugar, es decir, del municipio, de la comunidad, y que ellos mismos se empoderen y que ellos mismos sean esos agentes de cambio. Porque llevar a otras personas, por ejemplo, de fuera del municipio, de la comunidad, que pudieran estar preparadas en el tema, tener formación, estar sensibilizados, pero era muy difícil que la comunidad aceptara, digamos, a gente externa, gente extraña del lugar. Entonces se comenzó a trabajar con gente local, a empoderar a estos líderes que lográbamos identificar, y estos mismos líderes se convertían entonces en esos agentes multiplicadores para sumar a más hombres a la organización, pero también para sensibilizar e involucrarlos. Y un siguiente paso, digamos, un paso final después de lograr todos estos aspectos de organizar, de formar y de empoderar y de sensibilizar, era ya participar o incidir. Y lo hemos hecho en espacios políticos, digamos, donde se toman las decisiones, donde están los funcionarios públicos, donde está el alcalde, donde está el gobernador, donde está un ministro. Porque es importante, como lo hemos visto, abordar este tema desde todas las esferas posibles. Digamos, y en el nivel comunitario, en el nivel municipal, pues hemos hecho estos esfuerzos porque estos temas también se lleven a otros espacios, a los espacios políticos. Y también hemos llevado estos temas hasta los espacios, digamos, sociales. Lo hemos hecho a través de los medios de comunicación, que ha sido muy importante. Creo que eso más adelante lo vamos a resaltar como una de las lecciones aprendidas o de los casos de éxito que hemos tenido, cómo el involucramiento de los medios de comunicación juega un papel importante dentro de la dinámica de estos temas. Pero hablo de medios de comunicación locales, los comunitarios, los que llegan realmente a las familias, a las comunidades rurales, a estos medios de comunicación independientes que pues han sabido transmitir los temas y se han vuelto aliados para poder abordarlos en las comunidades y llevar estos mensajes importantes. Por ahí quisiera yo dejar, es parte del trabajo que hemos realizado nosotros acá en Guatemala a lo largo de estos 10 años y pues estamos conscientes de que hacen falta más esfuerzos para seguir trabajando estos temas, no solo a lo interno de las redes, sino también a lo externo inmediato que tenemos, que son nuestra comunidad, que son nuestros espacios de interacción como el trabajo, como los espacios políticos que todavía pues, son, digamos, espacios duros que hay que seguir trabajando y cultivando en el día a día, pero creo que el día de hoy, con esto de la pandemia, pues también hay que ver el lado positivo. Si en algún momento no alcanzábamos a llegar a más gente, a más hombres, al menos con nuestros espacios formativos o los espacios informativos, pues hoy en día la virtualidad nos permite esa posibilidad. Y el año pasado lo vimos reflejado con un curso que trabajamos de masculinidades. Nos permitió alcanzar a personas y lugares que no imaginamos. Y eso fue una gran lección. Entonces creo que esto del confinamiento, del distanciamiento corporal y físico, nos ha traído lecciones positivas como negativas. Y en ese sentido, pues creo que debemos aprovechar cada una de estas situaciones que se nos ha planteado.
Pero por ahí me quedo. Esa es la experiencia que hemos tenido en Guatemala en el trabajo comunitario para transformación social. Querido Armando, muchísimas gracias. Valoro mucho que te unas a la conversación ahora estando en tránsito. Y por supuesto, tener esta aproximación es que podríamos quedarnos conversando con cada uno y profundizar en su experiencia, que ha sido sumamente significativa en cada uno de sus contextos. Les quiero invitar a que retomemos esta pregunta que dejaba Román Alexis sobre la mesa. Me parece muy interesante. ¿De qué manera visualizar la comunidad antes y después de la pandemia? Solo para arrancar esta charla un poco de manera más interactiva. Quien quisiera tomar la palabra, dejamos el micrófono abierto. ¿Qué significaba hacer comunidad antes y cuál es el reto de hacer comunidad después de la pandemia, ¿no? ¿Quién de ustedes, compañeros? Adelante, Román. Te correspondía además. Gracias. Quiero decir que es una cosa muy paradójica, en algún momento dolorosa, porque el trabajo que se hacía antes nos invitaba a los territorios. Colombia tiene unas brechas de desigualdad muy profundas en algunos lugares, donde se llega a lomo de mula, en barcas, atravesando ríos, y esa era la posibilidad que teníamos para llevar estas conversaciones a esos hombres, a ese hombre campesino, a ese hombre líder social que está lejos de todos estos discursos que mayoritariamente se dan en las grandes capitales, Medellín, Bogotá, Cali, lugares donde la academia se suma al activismo y se generaba conversaciones. Y la posibilidad de trabajar con estos hombres era eso, era llegar hasta donde ellos. La pandemia nos alejó del territorio. Colombia ha vivido varios momentos de confinamiento durante este año. Incluso nos hemos perdido un poco del día a día de lo que pasa en esos territorios lejanos, mediados solamente por la información que dan los medios de comunicación, que pues no necesariamente nos lo permiten con claridad. Entonces, eso nos ha apartado. Lo que decía Armando es cierto. Finalmente, el único mecanismo que nos permitió o nos permite tener ese contacto ha sido, en nuestro caso, los WhatsApps, ¿sí? Que es el elemento mínimo de comunicación que más se puede popularizar. Entonces, tenemos algunos grupos de trabajo con hombres del Pacífico colombiano a través del WhatsApp, pero su misma lógica de trabajo comunitario los invita a ser lejanos de esta interacción. Entonces creo que desde allí lo que se nos ha convertido como un reto también para nosotros después de todo esto es que esos hombres en los territorios entiendan que esto es una posibilidad de trabajo, convencerlos de eso. Es muy difícil porque ante una ausencia del Estado que ha sido histórica, pues que ahora que te digan que la manera de trabajar desde lo comunitario es a través de esto, pues también los deja en la soledad. Y es un reclamo que sentimos todo el tiempo, y es en los territorios más lejanos de Colombia que querían seguir trabajando el tema. Hacían los esfuerzos para poder llevar a esa persona que sabía trabajar, que tenía la metodología, que podía convencer a los hombres, y hacían el esfuerzo para convocarlo a uno, darle el alojamiento, brindarle algo de comer y proponer el trabajo. Eso se canceló. Y los esfuerzos que ahora estamos haciendo nosotros desde las ciudades es mirar cómo garantizar algo para que la conectividad nos permita mantener ese acercamiento. Pero ha sido muy difícil, José Alfredo. Y de alguna manera es doloroso, porque hoy en día nuestro país demanda de nosotros, de quienes tenemos el compromiso por el trabajo con hombres y las masculinidades, mayor presencia en esos lugares. Y pues la pandemia no nos lo permite. Y ahora, más allá de la pandemia, pues todas las estrategias de cuidado que también desde esa regulación y desde ese control social, pues nos hace pensar hasta dónde también es una imposición que nos va a mantener distantes de los territorios y de esa comunidad.
Entonces, pensarse la comunidad desde la necesidad de la comunidad también nos plantea un debate alrededor de cómo y hasta dónde la tecnología llega a todo el mundo. Y todo el mundo tiene el privilegio de conectividad, de los equipos y del diálogo con la tecnología. Ese es un dolor que cargamos todavía. La Sí, pandemia vino a exhibir todas las desigualdades en las que descansaban nuestras estructuras y el acceso no está garantizado para todos y todas. Nicolás, querías hacer una intervención, me parece interesantísimo porque no es que antes haya sido fácil, sino que ahora se complica todavía más esta labor comunitaria. Adelante, Nico. Sí, no, subiéndome a un poco a la reflexión que traía Román en esta línea de las complejidades. Digo, yo creo que ahí hay particularmente en el trabajo con masculinidades, por lo menos acá en la Argentina, hay una complejidad que tiene que ver con, nosotros entendemos que necesitamos entender que el trabajo en masculinidades es un proceso que es de mediano y largo plazo, que implica la construcción de un tejido social crítico, que está en construcción, que hoy por hoy no sostiene dinámicas de estas características de por sí, sino que en realidad son puntos de anclaje que se disparan desde distintas circunstancias que nos reclaman o nos permiten la acción concreta. La articulación con el movimiento de mujeres, por lo menos en la Argentina, y todo lo que ha tenido que ver con los procesos de femicidios, es un anclaje concreto sobre dónde pensar la acción. Un factor que creo que es otro factor fundamental de anclaje y que ha tenido que ver con la pandemia y la virtualidad, ha tenido que ver con la construcción de lazos desterritorializados y la posibilidad de encontrarnos con compañeros que estaban ahí en distintos puntos del planeta trabajando en cosas parecidas, o en la misma Argentina. Eso ha dado una posibilidad de encontrarnos con otros compañeros que de otra manera, sin esta isla que se transformó a partir de la tecnología, probablemente no hubiera sucedido. Creo que de ahí vamos a poder seguir construyendo otras alternativas que impactan en lo territorial. Creo que ese es otro anclaje que nos da este elemento. Y pensando específicamente en las comunidades, nosotros ya desde antes teníamos la dificultad de que en los barrios los varones percibieran que estaba esta posibilidad de pensar el lugar que como varón ocupan, digamos, ¿no? Imagínate, por lo menos en nuestra experiencia, la virtualización de esos vínculos anuló esa posibilidad prácticamente, ¿no? Nosotros somos una organización que por lo menos, si yo tengo que pensar cuáles son las políticas públicas que hoy en la Argentina predominan, la mayoría de ellas en relación a los temas de masculinidad están vinculadas a criminalización o situaciones de violencia que han sido judicializadas, ¿no? De distinto tipo, digamos, ¿no? Pero varones judicializados. Y en general la política pública vinculada a varones tiene que ver con ese trabajo con varones judicializados, que es una cantidad importante de varones en la Argentina. Nosotros estamos como intentando generar dinámicas que nos permitan trabajar desde otros ámbitos, desde la educación, desde la salud, espacios que promuevan o prevengan estas situaciones. Entonces, digo, sí hemos estado trabajando a partir de la virtualidad, la difusión de nuestras actividades, flyer, campañas. Creo que eso me gustó mucho lo que trajo Armando de su experiencia. Me parece que ahí tenemos mucho por aprender todavía acá en nosotros, porque es un campo que está bastante poco trabajado, por lo menos en la Argentina, esto de las cuestiones más de campaña. Bueno, pero nada, eso, como estos anclajes que nos permiten, nos alejan o nos acercan en este contexto, me parece que está bueno como dinámica pensarlo. No quiero obviar, porque no se puede, las desigualdades, y me quiero atrever a nombrar una cosa.
Es decir, supongamos que el hombre urbano, semiurbano, logró acceder al equipo y a la conectividad. ¿Es posible visualizar este tipo de conectividad como un territorio? Es decir, su nuevo territorio, porque pienso en hombres que han tenido como la única opción durante el confinamiento para establecer diálogo y posibilidades de transformación. Ustedes han venido adaptando un sinnúmero de metodologías para incidir, para intervenir en las comunidades. ¿Es posible mirar como un territorio y adaptar otras formas, escuchando sus experiencias y de manera particular lo que planteaba Armando, es decir, la incidencia que ha tenido en el ámbito político y en el ámbito de los medios de comunicación, a través, supongo que de las radios comunitarias, radios independientes que llegan a las comunidades donde no llega la radio comercial? ¿Cuál es su apreciación, compañeros? Javier Omar, Armando, ¿cómo lo miran? Sí. Yo creo que sí podríamos considerarlo como parte de un nuevo territorio al que seguramente muchos por ahora no tienen el acceso y la posibilidad de estar en esta nueva dinámica que nos ha traído la pandemia, digamos, esto de la virtualidad y la interconectividad, que nos hace en algún momento estar cerca, pero también que nos hace olvidar a aquellos que no han tenido esas posibilidades y que siempre han estado excluidos. Y creo que ahí es donde va nuestro esfuerzo por involucrar a los medios de comunicación, como lo dije. Y en el caso nuestro, pues los medios o las emisoras comunitarias han trabajado los temas o los mensajes incluso en el idioma local, y eso es muy importante porque esto llega incluso a mucha más gente, digamos. Eso es muy importantísimo. Trabajamos algunos contenidos para radio, incluso algunos videos para los medios televisivos locales, siempre hablando del contexto local, y eso nos ha permitido llegar a mucho más gente de lo que imaginábamos, porque hay más apertura en los medios de comunicación comunitarios en comparación con los medios nacionales o comerciales. Y creo que por un lado los medios de comunicación han cubrido una parte de esa brecha que la tecnología a través de un celular, a través de una interacción como lo estamos haciendo hoy a través de Zoom no permite o no facilita. La radio lo hace. La radio sobre todo está más cerca de la población. En el caso de Guatemala, más del 95% de las personas en el país tienen acceso a radio. Entonces, esto nos dice de que por ahí debemos aprovechar ese recurso tan valioso que tenemos y tratar de cubrir y tratar de cerrar esa brecha que aún existe entre aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a la tecnología, al internet en estos tiempos de pandemia. Gracias, mi querido Armando, por profundizar. Levantó la mano también Javier Omar, y hay algunas aportaciones de Gustavo en el chat. Aprovechando que está Gustavo y Astalo en la sala y también su vasta experiencia en el trabajo, si después de Javier Omar quieren habilitar su micrófono y o su cámara, están invitados a que podamos dialogar también con los compañeros. Javier Omar, habías levantado la mano. Sí, quería un poco reflexionar del asunto nuevamente de las intersecciones. Nosotros habíamos estado trabajando justo antes del encierro con reforzar el acceso de los padres, los acompañantes en el proceso de parto desde ese momento del parto. Por ejemplo, un ejemplo. Y la pandemia en sí, pues, comenzó de inmediato restringir
restringiendo cualquier tipo de acompañamiento. ¿Verdad? Un ejemplo bien, de un esfuerzo bien grande que se estaba haciendo y que es un alto total. ¿Verdad? Y pues fuera del esfuerzo y el trabajo invertido, que no es es cómo retomar ese acompañamiento en el momento del parto y la oportunidad que brindaba, por ejemplo, a los papás de tener un encuentro temprano con quien iban a estar cuidando el resto de su vida, ¿verdad? Eh, bueno, gran parte del resto de su vida, posiblemente. Entonces, ese ejercicio pues nos tomó mucho trabajo buscar una estrategia para responder y han sido y es una pregunta que no hemos podido atender porque como muy bien mencionaba Nico ahorita, están ya ahí. Entonces, ¿cómo ahora con, ¿verdad?, una barrera mayor, otros retos, se atiende? Y lo otro que quería resaltar, ¿verdad?, la particularidad territorial de Puerto Rico, que es una isla pequeña de fácil tránsito de esquina a esquina. Sin embargo, eso no eliminaba no eliminaba previamente que hubiesen unas desigualdades en unos puntos de esta isla, bastantes puntos, por falta de acceso a muchas cosas. Entonces, eso es algo que nos ha hecho reflexionar ahora en este momento, porque empezamos nuevamente a visitar de a poco algunos espacios ya por la cotidianidad familiar o por algunos otros asuntos. Estamos entonces empezando a todo, como cada comunidad ha establecido unos mecanismos que hay que rescatar. Hay que ir a ver, a conocer allí qué está pasando de la manera en que se pueda o en estas estrategias virtuales para entonces darles a conocer y un poco hablando de la red, ¿verdad? Pues de cómo seguir moviendo esa información de nuevas formas de diálogo, de encuentro, ¿verdad? De apertura, de sanación también. Se han empezado a dar para darlas a conocer. Esa es una tarea que entiendo que nos ocupa en este momento, ir y buscar esas formas como podamos rescatarlas para entonces compartirlas con otras comunidades. Muchísimas gracias, Javier Omar. Interesantísimo porque ustedes han venido adaptando, innovando, incorporando distintas herramientas pedagógicas basadas en la educación popular, en el teatro, en la radio, en la música. Veíamos esta pieza basada en el hip hop para el caso de Puerto Rico, adaptándola a cada contexto. Y el reto ahora se magnifica, ¿no? Cómo ir materializando esto. Muchísimas gracias, Gustavo, por abrir tu cámara, porque nos estabas haciendo llegar un comentario. También Román Alexis levantó la mano. Si estás de acuerdo, le ponemos voz directamente a tu comentario, Gustavo. En La Paz, si estoy bien, en Bolivia, y después vamos con Román Alexis. ¿Nos sigues, Gustavo? Hola, sí, buenas. Buen día, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Sí, bueno, saludos desde La Paz, Bolivia, ¿no? Un placer estar con todos ustedes y sí, tomando un tiempito para poder participar. Es demasiado importante esto de la comunidad, ¿no? El trabajo comunitario con hombres, ¿no? Y aquí yo quiero rescatar algo que la pandemia nos ha permitido, es primero conectarnos con redes internacionales, ¿no? Lo que antes era imposible o difícil, teníamos que estar, no había mucha posibilidad. Nos ha permitido en este tiempo que un año cumplimos en nuestro país de la pandemia, justo como hoy día se estaba declarando la
cuarentena para todo el país. Y bueno, pues ahorita con mucho espero, nos ha tocado vivir la pandemia, hemos podido conectarnos. Y ahí, en términos de desigualdad, yo creo que sí ha sido un problema para la gente que no se ha podido conectar. Pero hay una perspectiva siempre invisibilizada, eso también nos permite hoy día, yo siempre digo, a veces todos los servicios son medio urbanos y no tienen un contexto rural, no están contextualizados a las necesidades de hombres en el área rural. Mi país tiene 36 grupos indígenas con sus particularidades, ¿no? Por eso a veces es un poco complicado vivir en Bolivia, porque cada uno quiere vivir desde acuerdo cosmovisión. Y eso es bueno, porque a mí me toca trabajar en el Alpe, en las excepciones, ahí tienen sus propias percepciones, su cosmovisión sobre la vida, la muerte, etcétera, ¿no? Y ellos no han aceptado la pandemia en su forma de convivencia diaria, ¿no? Decían de que era una enfermedad traída por el norte, ¿no? Y que, bueno, pues querían eliminar la raza. Y ellos han resistido con el autocuidado en sus domicilios, ¿no? Se han generado, porque en Bolivia no hay mucho acceso a servicios de salud, y se han autocuidado en sus casas, ¿no? Y han empezado a aparecer varios proyectos de autocuidado, ¿no? Para fortalecer con algunas ONGs. Y creo que ha sido algo muy bueno, pero el hombre sigue un poco siendo invisibilizado, ¿no? Porque se le ha dado los talleres a mujeres, ¿no? Para el cuidado. Entonces, yo sí creo que ahorita hay una gran oportunidad, porque en mi país hay más muertos hombres, ¿no? En La Paz, donde yo vivo, son como 1.700 muertos, de los cuales 1.100 son hombres, ¿no? Entonces hay una gran proporción. Y los hombres están como que dándose cuenta de que no nos cuidábamos, ¿no? Entonces de ahí hay como se dice, una posibilidad y una oportunidad de poder trabajar con ellos. Y me gusta mucho el tema de radio, el tema de lo que hablaban, ¿no? De cómo podemos llegar donde ellos, ¿no? Yo tenía una pregunta particular en relación a una población grande de hombres que necesitan trabajar temas relacionados con el patriarcado, el machismo, que son los transportistas, ¿no? Que es que como muchos hombres se dedican a esta actividad en la ciudad del Alto particularmente, ¿no? ¿Cómo podríamos abordar? Porque ellos no están conectados, ¿no? Y es como que se reúnen en sus espacios de fútbol, en sus espacios de, ¿cómo se diría?, de cotidianos, ¿no? De la parada, ¿no? De donde se encuentran y se reúnen ellos, ¿no? Entonces, eso quería comentarles. Y gracias por permitirme. Te agradezco mucho, Gustavo, que decidiste ponerle voz a la pregunta que nos hacías llegar a través del chat. Me da mucho gusto saludarte en La Paz. Mencionas cosas interesantísimas. En esta América multicultural, donde nuestros países no son uno y no son las grandes capitales, ¿de qué manera trabajar en apego también a la cosmovisión, a la multirregionalidad y expresiones culturales en estos contextos? Y es una pregunta muy específica que probablemente tiene que ver con la experiencia de nuestros compañeros, cómo trabajar de manera directa con hombres transportistas. Mi querido Román, habías levantado la mano sobre estos grandes desafíos y estas proyecciones que tenemos adelante. Gracias. Sí, un poco retomando tu pregunta de si este es un nuevo territorio. Yo lo dejaría en que es un nuevo contexto. Es un nuevo contexto para desarrollar el tema y para trabajar con los hombres. No creo que sea todavía un territorio. Finalmente al territorio hay que cargarlo de sentido. Y todavía estamos dando palos de ciego en este contexto de la virtualidad. Todavía no tenemos el sentido total de qué implica esto y cómo sacarle el mejor provecho. Coincido con lo que tú decías en algún momento, y es que para quienes tenemos el trabajo comunitario y desde la experiencia que la mesa ha compartido, pues finalmente adaptar las pedagogías y las metodologías que han sido tan potentes en el trabajo con hombres siempre estaban relacionadas a lo vivencial, al cuerpo, a la reflexión profunda, a la introspección y al diálogo. Y este nuevo contexto pues nos aleja de la corporalidad totalmente y de alguna manera nos cercena algo que venía siendo muy exitoso. Y era este trabajo metodológico alrededor de estas
esto alternativo, ¿sí? De la educación popular, de todas esas herramientas que nos llevaban al cara a cara con las personas. Entonces, reformular eso, colocarlo en el escenario de lo virtual, creo que pasa también por los analfabetismos que tenemos en el manejo de la tecnología y en las posibilidades de sacar los mejores provechos de lo que ya está inventado, pero no sabemos usar. Creo que ese contexto nuevo todavía nos marca ese reto. Creo que logra de nuevo generarse algo allí alrededor de la transformación social, y es que se ha marcado una tendencia. O sea, hoy en día, cuando tú revisas las redes sociales, encuentras cosas de masculinidades, charlas, webinars, podcasts, campañas, imágenes, que de alguna manera mantiene vivo y mantiene mucho más visible la capacidad de respuesta a necesidades que son necesarias. Pero deja de lado eso que hasta el momento había sido exitoso, y era el trabajo de hormiga, ese que hacíamos uno a uno, trabajando con el otro. Ahí todavía nos falta, y es ahí donde el sentido todavía no lo logramos tener en esto de la virtualidad. Y creo que nos devuelve a un lugar que de alguna manera, como yo lo veo, era necesario escapar, y era la palabra, ¿sí? De alguna manera, el trabajar con los hombres pasaba por el sentir, por la emocionalidad, y no por el discurso. Hoy, de alguna manera, tenemos que volver a resignificar el discurso, ¿sí? Volver a hacer que esto, que para muchos puede ser un privilegio, tener la tecnología y el alcance y la discursividad, pues no vuelva a apalancar eso de lo que nos estábamos alejando, y es que esto tiene que atravesarnos por el cuerpo. Y ahí está tal vez la diferencia entre generar un contexto y un territorio. Y es que en el momento en que podamos darle el sentido para que eso nos toque realmente, pues podemos hablar de un territorio. Pero todavía nos falta, todavía a mí, debo reconocerlo, a mí todavía me genera algo de pregunta cuando veo que hay tantas personas hablando de masculinidades, tantos de nosotros saliendo por estas cámaras, inundando las redes sociales, y cuando salgo por la ventana y veo a esos hombres que tienen allá el trabajo, que tienen la dificultad, que todavía están enredados en los marcos de la violencia, que todavía persiguen el imaginario de la masculinidad hegemónica, y digo, allá es donde ellos son los que tendrían que estarnos viendo, con ellos tendríamos que estar conversando, y a ellos pues difícilmente los vamos a atrapar desde los lugares donde estamos en este nuevo contexto. Entonces, creo que es esa ambivalencia que ya los colegas han marcado, la posibilidad positiva de conectarnos entre aquellos privilegiados que somos sensibles al tema y tenemos la tecnología, y la brecha que nos está creando frente a aquellos que nos demandan la necesidad, que es donde tenemos que recaer en el trabajo. Era algo que quería decir. Muchas gracias por sumar al análisis, querido Román Alexis. Sí, no es que ya hubiésemos logrado convocar a los hombres, había muchas resistencias de manera presencial para involucrarles, y ahora enfrentamos el serio reto de no reciclar en el discurso nuestras viejas prácticas, reconociendo la importancia de que estos procesos tienen que atravesar el cuerpo, que nuestras metodologías tienen que ser una apuesta, que se sienta, que se viva, que se transpire en lo corporal y en lo energético. Muchísimas gracias, querido Román. Quisiera compartirles algunos saludos que nos hacen llegar compañeros y compañeras que siguen la transmisión en Facebook. Douglas en Nicaragua, saludos y abrazos queridos. Vania, Jorge, buen día y saludos a todos. Jonathan dice, Jonathan Espinosa, incluso en Bogotá está siendo difícil porque no todas las personas tienen acceso a Internet, y eso hace que muchos no logren acceso a procesos de masculinidades en el territorio. Mucho de lo que acababas de nombrar, mi querido Román Alexis. En la sala Astalo, en la comarca lagunera, en México, nos solicita ponerle voz a una participación, y si están de acuerdo, habilitamos tu micrófono, Astalo, te escuchamos en una breve participación e iniciamos una ronda de conclusiones
para nuestros compañeros en la última parte de la mesa. Te seguimos. Hasta luego, qué gusto que te conectas. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, buenos días. Te escuchamos bien. Al panel, estoy siguiendo con mucha precisión y con mucho entusiasmo los comentarios que los compañeros han hecho, porque eso me remite a unos 20 años de trabajo que hemos venido haciendo, un poco más de 20 años de hacer este trabajo con hombres. Quiero contextualizar rápidamente que yo me ubico al norte de México. Estoy en el estado de Coahuila y colinda con, con estados también muy grandes, como puede ser Chihuahua, puede ser Durango, y hago esta referencia porque desde el inicio de trabajo en estos temas de género y del trabajo con hombres, por suerte nos tocó iniciar unos años después de la Convención de Berlín, de todas esas conferencias de la mujer, en donde se hacía la invitación a que creáramos espacios para trabajar con hombres. Y en esos tiempos de fines de los 90 e inicios de los 2000, nuestro trabajo con hombres estaba muy fuerte encaminado a trabajar este tema de las paternidades y de la salud sexual y reproductiva. Pero estos comentarios en este momento, esta mañana, de Román, me hicieron también reflexionar que los aspectos coyunturales de nuestros contextos tienen mucho que ver para darles las directrices al trabajo que desarrollamos. Por ejemplo, si bien nuestras comunidades son muy aisladas, acá en el norte geográficamente estamos muy apartados, eso mismo siempre nos ha obligado a buscar medios de comunicación para podernos comunicar en este aislamiento. Entonces, en el 2006, 2007, una circunstancia muy específica que fue la instalación del narcotráfico y de las redes de narcotráfico vino a trastocar todo el trabajo que las compañeras mujeres y algunos compañeros hombres que empezamos a trabajar en estos temas, los logros que se venían haciendo, hubo un retroceso y hubo una gran trastocada ahí, que es tiempo que todavía no se puede recuperar del todo. Pero esto mismo nos hizo contemplar la necesidad de visualizar las necesidades de otros hombres que estaban llegando a los grupos de trabajo y que tenían que ver en que ahora también eran sujetos de violencia. Y eso nos permitió a ir modificando nuestras metodologías e ir buscando formas de trabajar en los clandestinos. Por eso quise tocar este punto, porque esto de la virtualidad, les hablo del 2007, 2009 hasta el 2012, nosotros ya empezamos a trabajar el WhatsApp, el Skype en ese tiempo, porque teníamos que trabajar un poco en la clandestinidad, porque nosotros, esto de la pandemia, en esos años nosotros tuvimos el confinamiento, pero por cuestiones de violencia, con los toques de queda, con las recomendaciones de no exponernos ni exponer. Entonces, estas experiencias tuvimos la gran oportunidad de aprovechar la tecnología y la cuestión presencial para recibir asesoramiento directo de experiencias como de Uruguay, de las redes de relajo, del juego pues de Uruguay, como en misma Nicaragua, ¿verdad? Con todas esas experiencias que ellos tienen en estas cuestiones vivenciales. Y como decía también Román, todo nuestro trabajo y avance de trabajar con los hombres desde la cuestión corporal, vivencial, pues sí se vino trastocando y apenas estamos retomándola. ¿Y cómo? Pues a través de hacerlo corporal, a través de lo virtual también. Y entonces, bueno, pues no quiero ahondar mucho en esto, ya lo han dicho mucho, ¿no? Pero quiero felicitarles y creo yo, sí soy optimista, creo yo que estas brechas geográficas que antes no nos permitían el simple hecho de unificar nuestros criterios para unir pues nuestros esfuerzos, creo yo que la misma tecnología nos está brindando esa oportunidad, como es esta mañana, ¿no? Esta mañana
para mí increíble de saber que puedo estar conectado con ustedes en un momento tan importante que requiere de nosotros, nuestros países. Gracias por esto, José Alfredo. Gracias por esta oportunidad, compañeros, y les sigo escuchando. ¿Sí? Gracias. Te abrazo, querido Astalo. Muchísimas gracias. Hasta Torreón. En efecto, en México como en Colombia, ya habíamos vivido una renuncia al espacio público debido a la inseguridad, a la narcoviolencia de la que hemos sido sujetos en la última década. Recuerdo perfecto esas tardes en las que había que encerrarse en Durango, en Torreón, a las 8 de la noche, porque no era posible hacer uso del espacio público. Y ahí es en donde ya otro tipo de alternativas como estas permitían seguir trabajando y buscando restablecer ese deteriorado tejido social que vivimos. Muchísimas gracias, Astalo, por ponerle palabras. Vamos a iniciar, compañeros, una ronda para sus conclusiones finales, últimas notas y apreciaciones, probablemente vinculadas también a las proyecciones que miran sobre el tema y la importancia del trabajo comunitario, de manera particular con hombres. Voy a iniciar con Armando, dado que está en tránsito y necesita ir a otra reunión. Amigo, escuchamos tu última participación en la mesa. Gracias, José Alfredo. Justo podrán oír la campana que me llama, ¿no? Bueno, a manera de conclusiones y de compartir un poquito de las proyecciones, espero esto no interfiera. Un par de brazos más y cesa la campana. Puntual tu alerta comunitaria. Bueno, creo que me escuchan, ¿no? Ahí está, ya estamos. Bueno, uno de los retos que todavía nosotros tenemos y a manera de proyección, digamos, en el mediano y largo plazo es ampliar la conformación de redes, digamos, en otras comunidades, en otros municipios, para el involucramiento de los hombres y sobre todo para transformar esa realidad social en la que vivimos. Otro aspecto importante es seguir involucrándonos en esos espacios de toma de decisiones que son muy importantes. Porque nos hemos dado cuenta de que también en los espacios políticos se logran cambios, en los espacios políticos también se pueden hacer propuestas, se puede transformar la comunidad, se puede transformar el municipio a través de los esfuerzos y la participación que puedan tener los hombres en la toma de decisiones. En nuestro contexto, pues tenemos un marco legal que nos permite participar en estos espacios, permite estar representados y bueno, creo que nuestra apuesta es esa, que logremos alcanzar estos espacios y nos permita de alguna manera llevar estos temas también a la mesa, que es muy importante. Lo estamos haciendo con campañas sobre temas de masculinidades, campañas de paternidad e incluso estamos trabajando en el tema de la licencia paternal, que es un tema que se está moviendo ahora en el Congreso de la República y nuestra intención que llevemos este tema no solamente a este ámbito político, que es muy duro también, muy conservador, sino también llevarlo a la misma población, porque si bien existe acá en nuestro marco legal una licencia por paternidad, muy pocos de los hombres hacen uso de esa licencia y muy pocos lo conocen. Entonces también otro reto muy importante es informar, es dar a conocer todos estos temas e involucrar a más hombres. Entonces yo quisiera cerrar con eso mi participación y dejar con ustedes una cita muy interesante que nosotros, digamos, nos mueve y nos hace un reflejo del trabajo que venimos realizando con los grupos y las redes a lo largo de estos años.
donde dice, dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y aprenderé. Para nosotros es muy importante eso, involucrarlos y trabajar desde la incidencia, porque solo de esa manera vamos a transformar nuestra realidad, vamos a transformar nuestro contexto de manera positiva, obviamente, promoviendo una cultura del buen trato. Así que yo agradezco la invitación y también las disculpas por retirarme. Debo atender otra reunión a la cual estoy ajustado en tiempo. Muchas gracias, José Alfredo, a Javier Omar, a Nico y a Román por acompañarnos en esta conversación. Te agradezco mucho, amigo, que todo fluya. Un abrazo hasta Guatemala. Gracias por unirte a la conversación esta mañana. Involucrar para transformar, fundamental en estos procesos. Mi querido Javier Omar, en Puerto Rico, tus apuntes finales. Bueno, voy a ir a apuntar sobre lograr constancia en el acompañamiento. Yo creo que ha sido lo nuevo que hemos comenzado a traer, a experimentar de acá en Puerto Rico, tanto los que estamos haciendo trabajo con hombres, porque no estábamos encontrándonos tantos como lo hemos podido hacer ahora, dado la situación del virtual, y pues mantenerlo. Creo que es un enfoque que tenemos de inmediato. Y entonces, en cuanto a los servicios de acompañamiento y más que servicios, las experiencias de encuentros y acompañamientos de las diferentes etapas de la verdad o formas o experiencias de masculinidad, porque nosotros trabajamos mucho con lo que tiene que ver con la familia, la crianza, pero el encuentro entre hombres, el ejemplo que presentaba Gustavo de los que trabajan en el transporte, todas esas formas, cuando ya se acercan o tienen acceso a otras formas, ¿verdad? Servicios de acompañamiento o experiencias de acompañamiento, estos hombres, pues es procurar que no cesen. Y dado que lo virtual pues ha sido una nueva para el mundo, y pensaba en el ejemplo de Gustavo, porque yo no sé si estoy bien cuando él dice lo del transporte. Yo pienso en el que trabaja en el taxi, el transporte público. No sé si estamos en la misma sintonía, pero si estamos hablando de ese obrero, pues súper. Pues entonces, posiblemente eso es su espacio de vida, gran parte de su tiempo. Yo pienso acá que hay que ver cuáles son las rutinas que estas personas están teniendo, ¿verdad? Si es un grupo al que tienen acceso, Gustavo, y sobre todo del uso de lo virtual, porque si ya tienen acceso a su teléfono móvil, y tiene esa rutina de detenerse cada ciertos viajes a mirar, pues con qué se está, como dicen, alimentando con la pantalla, qué le alimenta la mente, quién le acompaña, pues rescatar o lo que ya existe o crear estrategias de intervención, ¿verdad? Ahí en esa pantalla, viendo de dónde qué información está buscando, si puede ser cosas a través de grupos de WhatsApp, entre ellos mismos, y tener acceso a ellos y hacérselo llegar. Y pues un poco pienso en eso, en buscar que estos trabajos sean constantes, que no se detengan. Nosotros pasamos en 2017 en Puerto Rico el paso de un huracán muy fuerte que hizo un gran daño en las propiedades, como resultado después en la respuesta el gobierno no hizo un trabajo bien puntual y rápido como se necesitaba, y eso costó la vida de muchas personas.
Y todavía estábamos nosotros en algunas comunidades levantando esto, ¿verdad? Y las casas, las viviendas, y apoyando a las familias, cuando entonces de haber ido, no solamente por acercarnos y apoyarles y acompañarles, sino también porque tenían unas necesidades urgentes que atender. Tenemos que ir todos y resuelva cada cual desde su propio espacio. Eso ha sido un proceso bien complejo para las comunidades, pero estamos, yo creo que en una mentalidad de eso, de que se continúen los servicios, que no se detengan, y los esfuerzos, y entonces pues requiere de una creatividad impresionante, porque se requieren nuevas formas, nuevas formas. Y así estamos nosotros en eso, en promover este acompañamiento y no dejarlo caer. Y no solamente con los hombres, ¿verdad?, que nos vamos encontrando a diario, con los que llegan a donde nosotros y nos están buscando para, sino también con nosotros que estamos facilitando procesos, que estamos asumiendo coordinación de actividades, de logística, e incluso también pues entrando a la conversación política. Cuando hacemos ese ejercicio, eso es algo que cuesta mucho, que afecta no solamente aquí y aquí, sino que también socialmente, el asumir unas posturas crea resistencia, y entonces pues podernos acompañar también quienes hacemos este trabajo es algo que no podemos dejar de hacer. Así que gracias por este rato, porque para mí ha sido eso, una compañía para conversar de lo que viene y de lo que ha pasado. Muchas gracias y muchas cosas buenas para ustedes. Desde aquí, desde Puerto Rico, estamos también para acompañar. Muchas gracias, querido Javier Omar. Te mandamos un abrazo hasta la isla. Deseamos que pronto podamos encontrarnos de manera presencial, pero sí ha sido un lindo encuentro, diría yo, una tertulia latinoamericana para poder compartir y profundizar en estos mares de la intervención y la incidencia comunitaria. En Mendoza, Argentina, Nico Vargas, tus apuntes finales, por favor. Bueno, en la línea un poco de los desafíos, pensando un poco en lo que veníamos charlando, creo que hay por lo menos para nosotros, un gran desafío en relación a lo metodológico y lo pedagógico en torno a las temáticas con masculinidades, que existía en la presencialidad y que se agudiza en la virtualidad, que tiene que ver con cómo incorporar conscientemente, ¿no?, estratégicamente, las distintas dimensiones en las que los varones vivimos nuestra relación con la masculinidad hegemónica, ¿no? Nosotros venimos como intentando hacer un esfuerzo de desdoblar, construir enfoques que nos permitan focalizar procesos para poder profundizar. Ahí encontramos un primer enfoque que es en género y masculinidades, que nosotros lo asociamos más a la lógica de los mandatos y que tiene que ver con cómo nos vinculamos nosotros mismos con las lógicas de la masculinidad. Cómo vivimos cotidianamente en nuestra intimidad y en ese diálogo interior con nosotros mismos, mandatos, privilegios, aprendizajes naturalizados que son muy básicos en nuestra socialización, y cómo desaprendemos y aprendemos nuevas maneras de vincularnos con nosotros mismos, con las exigencias, con los mandatos, con las cosas que sentimos que sí o sí debemos cumplir, casi sin poder reflexionar sobre eso. En algún momento nosotros decíamos, arrancábamos de cuál es el primer pensamiento que tenés cuando te despertás, ¿no? Y cómo a partir de esa primer reflexión podemos, ya en esa primer reflexión consciente, ni hablar de los sueños y de otros aspectos que son más profundos del inconsciente, si se quiere, pero cómo en esa primer reflexión, en ese primer pensamiento que podemos atrapar en la mañana, ya ahí vamos a encontrar patrones, mandatos, que efectivamente responden a estas
Después otro enfoque que nosotros llamamos relacional, que ahí sí se dispara este abanico de relaciones, ¿no? Cómo nos vinculamos con las mujeres, cómo nos vinculamos con las infancias, cómo nos vinculamos con la naturaleza. Probablemente en cada una de esas relaciones vayamos encontrando nuevamente estos mandatos y sobre todo los privilegios con los que los varones naturalmente hemos sido socializados o socialmente estamos construyendo nuestro vínculo con el entorno. De cada una de esas relaciones, cómo trabajar esas improntas, ¿no? Bueno, nada, quería como un poco ahí, tiene que ver con estos desafíos de lo pedagógico, ¿no? Y sobre todo este encuentro con nuestro interior, que de alguna manera dispara discusiones, por ejemplo, en torno a la educación popular. La educación popular es una tradición latinoamericana que tiene un fuerte anclaje en la mirada crítica sobre las lógicas sociales, sobre la estructura, sobre la dinámica de la desigualdad, pero tiene poco anclaje y poco camino recorrido en relación a este diálogo interior con nosotros mismos, ¿no? Freire hace una definición de colonialismo que a mí me parece súper interesante, que tiene que ver con esta idea de cómo ha sido colonizado el interior de nuestra subjetividad en esta lógica de dominio. Y el patriarcado claramente, por los años, por la historia que tienen en el conjunto de las culturas de la humanidad, ha colonizado nuestra subjetividad, ha colonizado nuestro interior, ¿no? Creo que la virtualidad en ese aspecto nos puede permitir algunos ensayos, ¿no? Si yo en este momento de ronda les pido que cierren los ojos y piensen y respiren y se conecten con su masculinidad interior y podamos conectar emocionalmente con lo que nos hace sentir, ser hombres hoy, cómo vivimos esa masculinidad, cómo construimos nuestras relaciones, podamos encontrar hilitos de los cuales tirar para generar la reflexión que necesitamos. Ahí aparecen los límites de la contención. Yo no puedo hacer profundizaciones que en esta virtualidad pierdo el registro de en qué y qué le dispara a cada uno, ¿no? Ahí empezás a jugar con los límites de hasta dónde, cómo, cosa que la presencialidad y el círculo te permite otra cosa, ¿no? Si alguien se siente tocado afectivamente, nada, el abrazo del círculo contiene, acompaña, sana. Bueno, límites con los que nos encontramos cotidianamente en esto de cómo desarrollar procesos pedagógicos en estas dimensiones. Esto, por un lado, y después saltando al otro extremo es, nada, la incidencia en la política pública y la capacidad que estamos teniendo de construir masa crítica en términos de articulación, organización. Creo que para nosotros es un proceso súper desafiante, súper incipiente en la Argentina en relación a los temas de masculinidad, y súper desafiante en relación al diálogo con las compañeras y con el movimiento de mujeres, que es un diálogo muy fructífero, pero también tenso en muchos momentos, y que eso también nos está interpelando todo el tiempo de dónde estamos parados, dónde queremos estar parados, cuál es nuestro lugar en este contexto. Desafíos políticos que creo que son fundamentales en esta etapa, ¿no? Para pensarnos como un actor social, intentando también ser protagonistas de un proceso político que es transformador para el conjunto de la sociedad, pero que nos cuestiona las maneras históricas en las que los varones hemos sido protagonistas de los procesos de transformación, ¿no? Y en eso el diálogo con las compañeras es fundamental. Por ahí podría cerrar mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Nico. Vaya desafíos, no es para deprimirnos, pero es muy real. La importancia de descolonizar las subjetividades, por un lado, y por otro, la recesión no es solamente económica, será pedagógica también, y ahí la apuesta que necesitamos hacer a la creatividad cobra vital importancia. Te agradezco mucho, Nico, que te hayas unido con tu experiencia y tus reflexiones a la mesa. Vamos a cerrar el panel con la participación de Román Alexis en Bogotá. Tus apuntes finales, Román, por favor. Mis apuntes finales. Tengo varios. Uno,
la reflexión frente a este trabajo comunitario que debe ser concebida como una metodología dinámica de intervención. Creo que si logramos entender ese trabajo comunitario como una metodología de intervención dinámica, nos va a costar menos dejar de lo que estábamos acostumbrados y seguir haciéndolo en otros códigos. Es un poco la invitación que hace Nico. Y para mí es eso. Creo que ese es uno de mis primeros apuntes. La metodología dinámica que implica el trabajo comunitario hoy nos lleva a asumir este reto. Y de algún lugar, como buenos educadores y pedagogos, tendremos que sacar provecho de la circunstancia para hacer un aprendizaje significativo alrededor de esta masculinidad y de este contexto. Ese sería uno. Lo otro que logro percibir en la conversación, que como bien lo decía José Alfredo, ha sido latinoamericana, es entender que hay unas agendas propias, pero también hay unos puntos comunes de agenda. Y creo que en eso tendremos que fortalecernos como región, en poder darle mayor vuelo a eso que nuestras agendas comunes se plantean. Paternidad, no violencia, cuidado. Creo que eso nos lleva a configurar otro tipo de diálogos como región, alrededor de los hombres y de las masculinidades. Y eso es una bondad que también tiene el trabajo comunitario alrededor de las tecnologías que hoy nos inundan. Y un tercer apunte que tengo aquí, y lo coloqué como una sinergia intergeneracional, y es entender que dado el momento que estamos viviendo coyuntural, es necesario que quienes tenemos más años empecemos a entender que hay que aprender de aquellos que están empezando, de los jóvenes, y que de alguna manera esta realidad que nos interpela a nosotros puede ser mejor manejada por ellos, porque están más ubicados en el contexto histórico y en el momento de vida. Entonces me parece muy importante que nos permitamos aprender de ellos, de esa lectura que están haciendo de su realidad y de ese contexto que les toca vivir pospandémico. Y de alguna manera nosotros podamos, desde la experiencia, nutrir su saber y aprender de esos hilos que ellos jalan. Creo que Men Engage ha hecho unas apuestas importantes alrededor del trabajo con jóvenes y creo que hay que ser corresponsables en esa apuesta como hombres adultos. Entre más años tenemos, más necesidad de aprender de esos jóvenes. Entonces, creo que esa sinergia intergeneracional es algo que se marca como un derrotero en el trabajo comunitario. O sea, no en vano, nuestras experiencias hablan de eso, de la escuela, de los jóvenes, de la educación. Y es una cosa que se ha sembrado. Es el momento de mantener la siembra y de hacer que esa siembra genere más cosecha. Entonces, ese sería mi último apunte, José Alfredo. Muchísimas gracias, como siempre, querido Román. Qué importante contactar con nuestras resistencias y no obstaculizar, favorecer los procesos de les más jóvenes en esta transformación social. Ahí hay una apuesta también interesantísima. Muchísimas gracias a los cuatro, a Javier, a Nico, a Román, a Armando, y también a Gustavo y a Astalo, que en Bolivia y en México. Si estoy bien, Astalo, hoy es tu cumpleaños, así que te mando un abrazo muy fraterno en ocasión del nuevo ciclo. Y a usted que ha seguido la transmisión a través de Facebook en el marco del Simposio Global de Ubuntu 2020-2021, no se pierda el resto de las mesas, todas interesantísimas, con todas las regiones que forman parte de esta alianza global Men Engage. El simposio sigue hasta junio, así que hay muchas cosas por seguir explorando y descubrir. Que tenga buen día, muy buena tarde en donde nos siga. Les mando un abrazo, queridos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias por esa felicitación. Un abrazo.